Bueno, un tema que los periodistas no debemos nunca dejar de tocar hasta que algún día se resuelva si es que hay posibilidades de que se llegue a resolver. Me acompaña el día de hoy un colega colombiano, Ervin Hoyos Medina. No es cualquier periodista, él es un periodista e investigador colombiano, ha sido corresponsal de guerra, estuvo secuestrado por las FARC, pero además de las cosas que más admiro de él es que fue el líder de las voces del secuestro desde 1994, ese programa de radio que conectó durante tantos años a los secuestrados por la FARC con sus familiares que le hablaban a través de ese programa y se comunicaban con ellos a través de las voces del secuestro. Gracias, Ervin, por acompañarme. Gracias, Patricia. Si vamos a tener tiempo para que comentemos todo lo que es tan importante no solo para Colombia, sino para Venezuela, para toda la región, el tema de la FARC, ¿no? El problema es compartido. Este es un cáncer que nos dio entre vecinos. Está incrustado en Colombia, se extendió a Venezuela, se arraigó en Venezuela. Las FARC vienen operando allí desde hace mucho tiempo atrás, con campamentos, con centros de entrenamiento. El ELN también hizo lo mismo, tienen territorio mutuamente compartido con la complicidad de la Guardia Nacional Bolivariana, del gobierno venezolano. Así que esto le creó a las FARC y al ELN un patio trasero en donde se refugian, en donde se esconden, en donde evaden la persecución de las autoridades colombianas, donde se llevan miles de reses de ganado que se roban del lado colombiano, lo pasan inmediatamente a la zona del Amparo, a Venezuela, o por la zona del Caracol, o por la parte alta hacia el Zulia. Toda esa zona se ha vuelto el escondite de estos bandidos, que lo único que les interesa pues es el dinero del narcotráfico. No hay una ideología, no hay unos principios que quieran justificar su acción por el pueblo. Esto no es más que bandas de narcotraficantes que ahora tienen un refugio en su país. Ervin, pero fíjate, tú has sido un estudioso del tema, has sido víctima de la FARC, estuviste secuestrado y conoces muy bien cómo operaba la FARC antes de llegar Chávez al poder y después de llegar Chávez al poder. Porque yo recuerdo cómo nuestra Fuerza Armada, antes de Hugo Chávez, ponía un muro de contención en la frontera. Es decir, de ahí no pasaban. Y bueno, lo que tenemos que recordar, tragedias, masacres que cometió la FARC de nuestros soldados en la frontera porque ellos se enfrentaban a la FARC, no dejaban pasar. Háblanos un poco para nuestra audiencia, que además no solamente es venezolana, de cómo fue ese cambio, ese oxígeno que le dio Hugo Chávez a la FARC. Bueno, cuando llega Hugo Chávez empieza inmediatamente a hablar de socialismo. Y cuando habla de socialismo se reúne con Fidel Castro y ya llega el mensaje completo. Esa alianza de Castro cuando recluta a Chávez, porque ahí Castro es el que le manda la primera señal de cómo empotrar a Chávez en el poder y hacerlo inamovible. Y la mejor manera era ponerle seguridad cubana, darle entrenamiento a todo su esquema de seguridad con cubanos, meter la segunda avanzada que era la de los médicos cubanos que iban a ser parte de ese adoctrinamiento en las distintas regiones del país. Y vienen posteriormente los apoyos que le da la inteligencia con el G2 a Chávez. Lo controlan todos sus movimientos y a Chávez pues no le queda de otra que ver que era la oportunidad de perpetrarse en el poder. Propone la nueva constitución, la reforma constitucional, proponen los cambios a las estructuras del gobierno y se empoderan de las instituciones, del legislativo, del ejecutivo y del judicial. Así que cuando él logra diseñar toda esa estrategia, que es asesoría del gobierno cubano, él ve que efectivamente era la forma de perpetuarse en el poder. Posteriormente, él conoce a Gaddafi y se reúne con Gaddafi. Yo estuve en esas reuniones con Gaddafi, que es tanto que Gaddafi le da a Chávez el Premio Mundial de los Derechos Humanos. Se los da a Chávez en el 2004. Yo estuve en esa reunión allá en Trípoli. Y resulta que allí es donde Chávez ve que Gaddafi, en un libro verde que construye, en donde mezcla el Islam con el socialismo
y crea Gaddafi el socialismo islámico revolucionario. Pues Chávez gemelea esa figura y como acá no opera en Latinoamérica el concepto religioso, pues cambia la figura de Mahoma por la figura de Bolívar. Entonces crea el socialismo bolivariano revolucionario. Y a partir de ahí le entrega todo ese culto a la personalidad y copia esa misma figura de Gaddafi en donde todo es concentrado en un solo poder. Y a partir de ahí se hacen absolutamente amigos. Gaddafi le empieza a apoyar también en estrategia, le ayuda a Daniel Ortega, le presta el avión, les termina regalando el avión a Ortega. Conclusión, se forma ese triángulo tenebroso entre Libia, Venezuela y con Daniel Ortega, y se mete Cuba de por medio a darle doctrina a todo esto. Entonces se vuelven una potencia estratégica porque unen Medio Oriente y Latinoamérica con una ideología que para todos les convenía, y eso se vuelve el mercado de las ideas para someter al pueblo y para ellos perpetrarse en el poder. Mire cómo se empieza... Uno se pregunta que dónde estaba Estados Unidos mientras tanto, porque todo es... Estados Unidos estaba entretenido con Irak, estaba entretenido con Afganistán, estaba entretenido buscando estratégicamente consolidar la estabilidad económica mediante el petróleo a 200 años, y se olvidaron del lío que se estaba formando en el patio trasero que es Latinoamérica. Fue un olvido, literal. Y a esto hay que agregarle el tema del narcotráfico, que yo quiero que lo hablemos bien, Erwin, porque yo siempre, cuando entró este tema de que la FARC y la paz y todo esto que promovió Santos, etcétera, etcétera, yo siempre decía, la FARC va a dejar las armas y el narcotráfico. ¿Qué va a pasar con el narcotráfico? De lo cual se ha alimentado la FARC, porque ese negocio del narcotráfico da mucho más dinero que cualquier negocio en el mundo entero, que la política, que la corrupción. El tema del narcotráfico entra a esta escena una vez los narcotraficantes en Colombia necesitan seguridad para las rutas. Cuando ellos necesitan seguridad para las rutas, vinculan a los grupos armados, y a partir de ahí los grupos armados como las FARC en la década de los 80 ven que el narcotráfico es muy lucrativo y terminan de ser los que cuidaban las rutas y cobraban porcentajes por el gramaje, a convertirse ya en los gestores de los mismos laboratorios, propietarios, destierran a algunos narcotraficantes, se apoderan de zonas productivas, cogen a la población civil, los obligan a cultivar y a procesar para ellos la base de coca, para ellos ya convertirla en cocaína, y ven digamos, los beneficios del negocio. Cuando entran ya al negocio, cada frente se convierte con su comandante en el jefe de un cartel, y ese jefe de cartel, que es el comandante de uno de los frentes, le reporta unos porcentajes al secretariado y se consolida todo el negocio. Tanto que entran a competir con carteles peruanos, con carteles bolivianos, les roban literalmente el mercado y se adueñan de ellos de las rutas hasta que entran a colonizar México y se apropian de rutas directas con narcotraficantes ya de su propia afiliación, de su propia concesión, como el que vende una franquicia. Y es donde vemos ya el crecimiento de las FARC. Pasan de los años, después del proceso de paz con Andrés Pastrana, pasaron de 26 frentes a tener casi 70 frentes aproximadamente. Ese proceso fue un fortalecimiento para las FARC. A partir de ahí se extienden en gran parte del país, crean rutas nuevas, ya empiezan a invadir el mercado de Asia, fortalecen el mercado de Europa, y el de Estados Unidos por vía Pacífico o Atlántico pues se vuelve el más lucrativo. Todo esto lo mezclan con su accionar en política, porque un grupo armado que tiende o busca o tiene como objetivo llegar al poder, pues no tenía otra opción distinta que financiar la acción política, y para financiar la acción política empiezan por las bases, llegando a los municipios, llegando a los departamentos, llegando a las distintas regiones, comprando líderes, vacunando, como dicen ellos, plata o plomo, o recibe plata y se une al movimiento, o recibe plomo. Entonces, durante este segundo proceso de paz con Juan Manuel Santos, lo que ellos ya llegan es con una consolidación de todas sus bases campesinas, bases indígenas, bases sociales en las cabeceras municipales, redes de informantes, cultivadores, raspachines, campesinos, a los que ya tienen cooptados, los tienen controlados. Y en el proceso de paz se desmoviliza un sector de las FARC
que son los que firman el acuerdo. Entonces se desmovilizan los quemados. Los quemados son los que ya estaban en las líneas de la inteligencia militar, en los órdenes de batalla, los que estaban reseñados con fotografía, con nombre, con estructura familiar, con todo. Esos son los quemados que ellos dicen hay que licenciar a esta gente. Entonces les dan la licenciatura, los mandan ya de vacaciones, de descanso, de pensión, y esos entran a hacer parte del proceso de paz de desmovilización. Los limpios, los que no tienen antecedentes, los que no figuran en las listas del Estado, es más, no tienen incluso ni cédula, no están reseñados, pues esos se quedan haciendo parte de los grupos que permanecen con armas, las FARC activas, que yo denomino. Unas son las FARC que pasaron al estado inactivo, las otras se quedan activas, que las llaman disidencias, y estos grupos forman prácticamente casi un 60% de toda la fuerza que tenía para la época las FARC. Y se quedan también las milicias. Parte de las milicias se quedan, otros milicianos que incluso no tenían experiencia militar, no habían portado un fusil, no habían portado nada, que son familiares de comandantes, comandantes que no se debían movilizar porque eran estratégicamente muy valiosos para la organización, entonces los desmovilizaron a ellos. Esos nunca fueron combatientes. Entonces ahí están las novias, las mozas, las primas, gente que nunca portó un uniforme, entraron a ser parte de la desmovilización para completar los grupos. Los operadores de verdad se quedaron. Claro, los que tenían capacidad de mando, experiencia militar, entrenamiento, estaban en plena juventud, 24, 26, 28 años, con todo el vigor para el combate, mucha experiencia, entrenados en distintas partes, inclusive en Venezuela, otros en Vietnam, otros en Rusia, etcétera. Toda esta gente se queda haciendo parte de la disidencia, con unas órdenes específicas: seguir conservando la retaguardia armada, seguir cultivando, controlando las zonas de cultivo, controlando las masas campesinas. Y ahí es donde aparece el siguiente fenómeno, y el fenómeno es que las FARC, cuando dejan unas regiones, dejan unas zonas, se las endosan al ELN. Le endosan esas zonas al ELN. En la 10ª cumbre guerrillera que se hace. Sí hay acuerdo entre la FARC y el ELN. Claro. Para seguir controlando. Claro. Entonces, en la 10ª cumbre, las FARC aprueban mediante acuerdos, le llaman ellos acuerdos, con el ELN, la cesión de territorios al ELN, y esos líderes que eran obedientes a las FARC, cuando llega un nuevo mando, muchos ya no obedecen, entonces los empiezan a matar. Y ahí empieza a aparecer el asesinato de lo que se llaman los líderes sociales. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Claro, y en Colombia igual. Entonces, unos son líderes sociales cómplices, y otros son líderes sociales que estaban bajo presión y dijeron: yo no acepto esto, yo no acato estas órdenes, me opongo a los cultivos ilícitos, tiene que haber erradicación. Pues a esos tampoco les convenía y los empezaron a matar. Entonces ahí hay gran parte de esos líderes que han asesinado. Y otros son gente de la línea de mando, o que hacían parte de la organización de milicias, o que hacían parte de la red de informantes, que tenían información de caletas, que tenían información de armas, que cuando se desmovilizan las FARC quisieron quedarse con armas, con caletas, con dinero, y esos los empezaron a eliminar para que no dieran información. Otros eran los que empezaban a colaborar con las autoridades, con el ejército, con la policía, los empezaron a matar para que no dieran información al Estado. Y empezaron a hacer lo que se llaman en el comunismo las purgas, hacer purgas al interior de toda la organización, tanto armada, de cooperación o de milicias, y han empezado a eliminar una cantidad de su propia gente. Y aparecen, por otro lado, grupos paramilitares que también comparten esas zonas de cultivos ilícitos. A todos los une el narcotráfico, a todos los unen los cultivos de coca. Entonces aparecen grupos paramilitares que se quieren disputar esos territorios, apenas vieron que las FARC salieron, entonces ahora se enfrentan con el ELN, o aparecieron también esos mismos grupos que empiezan a eliminar líderes que ya tenían identificados como colaboradores y que no quisieron aceptar órdenes. Al final son unas vendetas, todo converge en torno al narcotráfico. Y esos grupos con la misma problemática se enfrentan en territorio venezolano. Con la misma problemática llegan allá, en Venezuela, en la zona del Zulia, en la zona por el Zulia, lo que es limita con norte de Santander, con Arauca, toda esta zona
está controlada por FARC y por ELN. Por ejemplo, si uno entra por Arauca y llega a Guasdualito, toda esa zona es FARC. Y se va un poco más hacia el norte y es ELN. Y las haciendas de toda esa zona están controladas por las FARC, por el ELN. Con la aprobación de la dictadura. Claro, no, en cada una de estas haciendas tienen milicias, que son de civil, tienen personal armado, que son los que ya usan armas largas, y tienen presencia de la Guardia Nacional Bolivariana, que son los que los cuidan de manera oficial. Entonces, al regreso, porque tengo que ir a un corte, al regreso quiero que hablemos de la participación de todos estos grupos armados en lo que sería la defensa del sistema de gobierno frente a lo que ya se ha advertido por parte de Estados Unidos, que Nicolás Maduro y el sistema tiene que salir y punto, ¿no? Estamos hablando de una confrontación que podría darse en la frontera con la entrada de la ayuda humanitaria. Ya hoy creo que volaron, el ELN voló, no sé si fue un gasoducto en la frontera, y siempre hay como, digamos que la actividad violenta y criminal, sobre todo donde están las minas en Venezuela, al sur de Venezuela, por parte del ELN. ¿Qué participación tendrían en la protección, de alguna forma militar, de Nicolás Maduro y del sistema? Porque Nicolás Maduro obviamente no confía en la Fuerza Armada, sabe que la Fuerza Armada está absolutamente ya frustrada, ya no quiere seguir dándole apoyo. Entonces, ¿qué importancia tendrían estos grupos armados colombianos en la defensa del régimen? Vamos a un corte y al regreso seguimos conversando con Ervin Hoyos Medina. Ya regresamos. Bueno, estoy conversando con Ervin Hoyos Medina, periodista, colega colombiano. Más que un periodista, ha sido un investigador, es un especialista en el tema de la FARC, de la guerrilla en general, del ELN, narcotráfico. Estos grupos armados que están vivitos y coleando, como decimos en buen venezolano, ¿cómo apoyarían militarmente al régimen de Nicolás Maduro para protegerlo de una acción armada que pudiera venir que yo siempre digo, la acción armada no tiene que ser de extranjeros, pueden ser nuestros militares venezolanos que están en el exterior, por ejemplo? Bueno, mire, hay que entender que todos estos grupos, FARC, ELN, los Pelusos, el EPL, los que están allí, tienen sus propiedades en Venezuela. Tienen sus capitales en Venezuela, tienen sus intereses, tienen las caletas, tienen todo en Venezuela porque ellos trasladaron gran parte de todos los dividendos del terrorismo, del narcotráfico a Venezuela. Tienen haciendas, tienen todo allí en Venezuela. Entonces a ellos que les interesa proteger esos bienes, que no se vaya a caer el régimen, porque el régimen es el único que les garantiza a ellos su estabilidad. Esos son los que el régimen es el que le garantiza el patio trasero para ellos huir cuando son perseguidos en Colombia. El régimen es el que le garantiza la protección a toda la cúpula del COSE, del Comando Central del ELN, a Iván Márquez y a todos los bandidos de las FARC. Están protegidos allí. O sea, saben que en el momento de una persecución en Colombia tienen donde refugiarse. En el momento que haya un cambio de régimen, a todos los van a escupir de la zona. Tienen que salir, tienen que irse, se quedan sin patio trasero. En Brasil no hay manera, en Ecuador no tienen territorio, en Perú, en ninguna parte, o sea, se quedan sin territorio. Entonces, perder ellos ese escenario, se la van a jugar toda por toda, porque les conviene mantenerse allí. Entonces, ¿cómo van a apoyar el régimen? El ELN está manejando bases sociales de milicia en toda la zona del Catatumbo, del lado colombiano y por los lados del Zulia. Las FARC está por los lados de Arauca, en toda esa zona de esta región, de lo que es Guasdualito, el Amparo, y toda esa zona, con haciendas, manejan milicias, manejan redes de informantes, todo. Entonces, ¿qué viene? Están en este momento, Patricia, y esto podemos decir que es casi una exclusiva en el programa, que están llevándose de Colombia a guerrilleros que entregaron armas, que están en los espacios territoriales de las FARC, en donde están los que dejaron las armas, y allá están reclutando ahora a los que fueron comandantes, que fueron explosivistas, que fueron comandantes de una guerrilla, de comandantes con experiencia, que tienen mando, que tienen experiencia. Se los están llevando para que lleguen a Venezuela a armar grupos de resistencia y de apoyo al régimen. Les ofrecen $2.000
estabilidad por más de un año, les ofrecen todas las prebendas, son mercenarios internacionales. De los más preparados. Claro, de los más preparados, porque no tienen que ilustrarlos, no tienen que entrenarlos, no tienen que capacitarlos, no tienen que adoctrinarlos en socialismo, en nada, están ya listos, formados. Ya. Y como se escudan en que ha habido unos incumplimientos del lado del gobierno, que no hay estabilidad jurídica, etcétera, etcétera, pues esa excusa les cae perfecto para llevárselos para allá. La Fiscalía General de Colombia reporta que más o menos 380 desmovilizados de algún nivel de mando ya no están en los espacios territoriales. Yo no quiero decir ahora que los 380 están en Venezuela, no, pero una mayoría importante ya se fueron para Venezuela, ya están allí. Uno de los reclutados... Yo creo que, discúlpeme que lo interrumpa, esa distracción que hay de llevar presos y mostrarlos a la frontera con Colombia, eso es una distracción para que no se sepa exactamente lo que hay, que es esto que es gravísimo, claro, ¿no? Claro, además que, por ejemplo, uno de los jefes de las FARC que estuvo preso en Colombia, que escapó y ahora está en Venezuela, que está con permiso de la JEP. Ojo, que allá en Venezuela ya hay comandantes que están acogidos a la JEP, que tienen permiso de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que se creó bajo el acuerdo con las FARC. Esa jurisdicción les dio unos permisos para que salieran de la cárcel. Pues con ese permiso están ya delinquiendo en Venezuela. Entonces, fíjese cómo están utilizando también esta figura de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia para irse a delinquir como mercenarios internacionales al vecino país. Todos estos están armando grupos de apoyo. Si nos damos cuenta, Maduro esta semana, la semana pasada, anunció que las milicias iban a ser incorporadas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los milicianos. ¿Quiénes van a comandar a esos milicianos? Pues a esos milicianos, esos no los va a comandar la Guardia Nacional, les tienen que poner unos mandos de su propia línea, de su propia naturaleza, para que los controlen, porque esta gente que no tiene disciplina militar, que no tiene la disciplina castrense, que no obedecen códigos, ¿a quién les van a poner? A unos salvajes que los hagan cumplir órdenes, y esos son mercenarios internacionales. Ahí hay gente ya de Hezbollah, hay gente que llegó de Rusia, hay gente que están los del G2 de Cuba. Entonces mire cómo ya Maduro tiene una gran estrategia que va a represar a la población civil y a todos los que se enfrenten al régimen, y él se está preparando para eso. O sea que ya estamos frente a la misma etapa que creó Gaddafi cuando iba a caer el régimen, y fue llenar a Libia de mercenarios africanos. ¿Cómo cayó Gaddafi? Bueno, pues Gaddafi... ¿Cómo fue? Eso fue... a ver, a Gaddafi lo entrega su propia gente. Su propia gente. Yo estuve ese día en la caída de Gaddafi y tuvimos la oportunidad de entrar al palacio. Yo puedo decir que usé el propio baño de Gaddafi. ¡Wow! O sea, porque fui uno de los primeros periodistas en llegar allí. Y la caída de Gaddafi, que tenía una ciudadela dentro de la ciudad, con 3 cordones de seguridad en hormigón, unas paredes de 5 o 6 metros de altura, imposible, inexpugnable, lo abrieron desde dentro hacia afuera. Su propia gente dijo, este tipo ya no más tiene que caer, y su propia gente le abrió a la resistencia para que entrara. Maduro está a nada de que su propia gente, de ver la presión del pueblo, le abra la puerta al pueblo y se tomen eso. Yo creo que Guaidó, pero más que todo su gente, no pueden perder este impulso, no pueden perder el oxígeno, no se pueden desinflar, tienen que seguir adelante, tienen que cada vez generar más presión desde la sociedad, porque eso es lo único que va a hacer que la Fuerza Armada de Venezuela vea al pueblo contra ese sistema y no les queda otra opción que ceder, huir, escapar, salir y dejar el país en manos de un nuevo sistema, de un nuevo gobierno. ¿Cómo, y este punto quiero tocarlo antes de terminar, la sociedad colombiana está conforme con este supuesto proceso de paz? Porque todo esto que me estás relatando, de lo que habla, es simplemente de impunidad frente a tantos crímenes que se cometieron, crímenes que todavía tienen víctimas, porque cada familiar, es difícil un colombiano que no haya pasado, que no tenga algo que sufrir por parte de lo que la FARC hicieron en Colombia. Esto de que estos tipos aparezcan hoy, me estabas comentando tú mismo cómo se presentó el Timochenko ante la junta esta, y como si nada, como que si nunca hubieran roto un plato.
¿Cómo se siente la sociedad colombiana con esto? A ver, Patricia, es muy difícil que una jurisdicción que se creó, una justicia, un proceso de paz, para que haya reconciliación en la sociedad, es muy difícil que se vaya a dar una reconciliación cuando vemos al victimario que entra a la jurisdicción haciendo la B de la victoria, haciendo el puño de venceremos. Esa no es justicia. Así entró Timochenko hoy. Sí, así entró Timochenko. Entonces, es imposible, eso no va a pasar, eso es ahondar más la herida, eso es echarle sal en el ojo al que está llorando. O sea, ahí no hay posibilidades de que la gente sienta que realmente se dio un paso hacia la reconciliación. Yo creo que se está dando un paso más hacia ahondar el dolor de todos los que vivieron ese horror. Yo sé que hay muchísima gente en Colombia que ya quiere pasar la página, que dicen, ya ocurrió, dejemos esto así, pero hay el sector que es consciente que este no fue un proceso de paz, sino un paso para acercarse a la toma del poder como una estrategia. Y que las armas están intactas. Están las armas allí, que las disidencias no son disidencias, sino son FARC activas, Exacto. que se sigue usando ahora partido político FARC y en el monte están FARC-EP. O sea, a nadie le cabe en la cabeza que estemos aceptando que haya un partido político con el mismo nombre de los que siguen en armas y que digan que son diferentes. Eso no nos lo vamos a tragar nunca. Ese sapo no nos lo vamos. La paz sí, pero no así. Así que el país está reaccionando, la gente se está dando cuenta. Estamos a punto de que haya un gran movimiento para que se derogue esa jurisdicción especial para la paz, esa justicia fachada, trinchera de los criminales, de los narcotraficantes, los violadores de niñas, que si nos ponemos a analizar el perfil de cada uno, todos, sin excepción, abusaron de niñas que las reclutaron a los 10, a los 11 años, las violaban, las embarazaban y luego las sometían a aborto forzado y como no se dejaban algunas, las fusilaron. Las que sobrevivieron a los combates, sobrevivieron a los fusilamientos, sobrevivieron a miles de oprobios que les hicieron y ellos ahora están diciendo que eso no ocurrió. Victoria Sandino dice que ella es la defensora de la mujer, cuando era una de las que proporcionaba o facilitaba o entregaba a las niñas para ser violadas y a las que quedaban embarazadas les ordenaba ponerles una inyección para hacerlas abortar. Sí. O sea que esto no se puede quedar así. O sea, tiene que haber unos mínimos de justicia, de lo contrario, esto no es más que un trampolín hacia un segundo escalonamiento del conflicto, porque ellos lo están construyendo, porque hace parte de su estrategia. Haciendo una proyección hacia lo que pasaría en caso de que el régimen en Venezuela saliera y va a salir, tiene que salir por la fuerza. Ahí no hay otra sino por la fuerza y ustedes están viendo el escenario cuál es. ¿Qué pasaría entonces en Colombia? Porque una cosa redunda en la otra. Mire, yo creo que aquí el gobierno de los Estados Unidos se debería buscar hacer una carambola de 3 bandas. Y esa carambola de 3 bandas sería liberar a Venezuela de este régimen socialista, ir con un segundo bandazo y meterle la mano a Cuba para tumbar ese régimen de tantos años sometiendo a ese país, pero que es el que alimenta todo este cáncer que está afectando el continente, y por allí ir por el señor Daniel Ortega. O sea, donde eso se llegara a hacer, Trump pasa a la historia, porque vendría a sanar gran parte de esa enfermedad. Así es, bueno, del siglo XXI. Y además eso favorecería muchísimo a Estados Unidos. Total. Es que, afectado claro, por todo esto, afectado por la FARC, por el narcotráfico, por el ELN y por el régimen de Nicolás Maduro. Pero hay una cosa importante que yo quiero señalar. Yo no quiero venir aquí a promover que haya una invasión de Estados Unidos en Venezuela. Eso es muy importante entenderlo. A Venezuela lo tienen que arreglar los venezolanos. Los mismos venezolanos que han resistido tantos años son los mismos que se tienen que envalentonar, llenar de fuerza y quitar ese régimen. Y que haya de la misma manera una acción de todos los países de rechazo al régimen cubano y de la misma manera una acción de bloqueo de todos los países hacia Daniel Ortega. En el momento que se logre apoyar a la sociedad civil para que se empodere y se quite a estos, es lo que va a pasar, creo yo. Claro, Sí. En el momento que caiga
Chávez, se les desploma inmediatamente Bueno, Nicaragua. Chávez y Maduro. El chavismo, pues sí. Sí. Se caiga Maduro, se les desploma inmediatamente el régimen Definitivamente. en Nicaragua con Daniel Ortega y podría terminar cerrando con Cuba. O se arregla Cuba o se van también. O sea, yo creería que ahí hay una estrategia muy importante de jugar y es responsabilidad literalmente del continente de hacerlo. Así. Gracias, Erwin. Muchísimas gracias. Patricia, cuando muchas estés en gracias. Miami me encantaría volverte a tener en el programa Bueno. porque nos quedaron muchas cosas por conversar. Vamos a ir a un corte y al regreso. Marianela Salazar va a estar...